Bienvenidos a todos a esta entrevista y podcast. Hoy tenemos el placer de hospedar a Heather Schott. Ella es pastora en Mercy Culture Church y también fundadora de la Marked Women's Conference, donde miles de mujeres se reúnen para encontrar a Jesús y experimentar revelación espiritual. En su libro Unscarred, ella ha sido una fuente de liberación y sanación para mucha gente, apuntando a los lectores hacia la esperanza y la restauración. También ella supervisa la residencia de Justice, donde más de 100 participantes han sido entrenados para servir a los sobrevivientes, reflejando su pasión en expandir el territorio del reino de Dios. Tengo el placer personal de conocerla y conocer también a Landon y estar en su iglesia y en su conferencia, y ambos tienen un gran corazón para liderar a la gente hacia encontrar al Señor. Heather tiene una pasión muy fuerte por la justicia. Es una excelente predicadora y ha dado un mensaje muy poderoso, y esto no es solamente un mensaje, sino que realmente contó todo sobre su relación con Dios, sobre el tema de los sueños, y hoy vamos a hablar de esto, de cómo Dios habla a través de los sueños y cómo tú puedes oírlo más claramente a través de los sueños. Así que Heather, bienvenida. Gracias por invitarme. Estoy emocionada de estar en tu podcast. Tienes que venir al mío porque ahora estoy en el tuyo. Muchas gracias, es un honor. Gracias a ti. En tu sermón reciente, tú has compartido sobre cómo Dios nos habla en los sueños. Y vamos a explicar esto. ¿Podrías compartir un poco más sobre cómo crees o por qué crees que Dios elige a veces los sueños para hablarnos, en vez de hablarnos mientras estamos despiertos? Sí, creo que están pasando muchas cosas alrededor todo el tiempo. Vivimos en un mundo con un ritmo acelerado y rápido. Y ya sabes, la mamá o el papá promedio trabajan todo el día, tienen deportes para sus hijos y programas, actividades del ministerio, la iglesia y esas cosas, el voluntariado. Nuestra vida está muy ocupada y es rápida. Y cuando dormimos es el único momento en el que alma y cuerpo realmente están descansando. Nadie nos habla y nadie tiene nuestra atención. Así que creo que este momento es increíble para que Dios nos hable. Así que si nosotros establecemos la atmósfera, si deseamos que Él nos hable, Dios quiere toda nuestra atención, y cuando estamos durmiendo y descansando, obtiene nuestro máximo de atención. Tenemos que estar más conscientes de que Dios desea hablarnos incluso cuando dormimos. Mencionas en este momento sobre generar la atmósfera adecuada. ¿Cuáles son algunas de las cosas que tú haces, o podrías compartir un poco más de cómo Dios te habla a ti a través de los sueños? Quizás algunos de ellos que recuerdes más claramente, o quizás el primer sueño en el que Él te habló. Sí, en primer lugar creo que tenemos que volver a los lugares donde la iglesia está, donde está la voz de Dios. Okay. Y si no estamos buscando la escucha de Dios, Él nos deja de hablar. Y eso se aplica en todas las formas, ya sea que nos hable en un susurro, en un trueno, un sueño, una visión. Hay muchas formas y maneras en las que nos habla. Entonces, lo primero es que tenemos que tener hambre de buscar a Dios para que nos hable. Y que en nuestros hogares, personalmente, es el lugar en el que nosotros esperamos encontrarnos con Él. Tenemos encuentros diarios y esperamos que Él nos hable mientras dormimos. Entonces, lo que yo digo de que se crea una atmósfera es en realidad una cosa práctica muy divertida, y fue una parte de mi sermón. Y de hecho, muchos lo hicieron en la iglesia. En las fundas de almohada escribimos, Lance y yo, palabras de Samuel. Escribimos, háblanos Señor, somos tus sirvientes, mientras dormimos. Entonces, cuando nos acostamos, estamos realmente esperando que Dios nos hable. Y es algo que hacemos incluso con nuestros hijos todos los días, cada noche. Háblanos, Señor, tus siervos o sirvientes están escuchando. Y nuestro hijo menor es un soñador, por eso comparte con nosotros sus sueños que tiene todo el tiempo. Algunos son locos de niños pequeños y otros han sido sueños de Dios radicales y vistas en donde Él está en el cielo y está hablando y teniendo conversaciones con Dios. Entonces, es solo una parte de nuestra vida cotidiana. Cuando se despiertan por la mañana antes de la escuela, les digo, oye, ¿alguien soñó? ¿Dios habló anoche? Y hablamos de ellos, sueños que hemos tenido. Y es algo normal para nosotros en nuestra casa. Enseñar a la iglesia que Dios habla. ¿Buscas, estás escuchando? Entonces, el siguiente paso es la obediencia. Lo estamos esperando, nos habla y debemos obedecerlo. ¿Cuáles son algunas de las maneras en las cuales Dios les ha hablado? ¿Y cuándo es la primera vez que fuiste expuesta a esto? Al Señor hablándote en un sueño.
Bueno, no me siento como si hubiera sido una soñadora antes de conocer al Señor. Tuve una relación íntima y yo sabía que no sabía que era esa la manera en la que Dios estaba hablándome. No fue hasta que John Paul Jackson se convirtió en nuestro padre espiritual y probablemente se trata de hace 12 o 13 años. Él entró en nuestra vida y tiene un ministerio fuerte de sueños y enseñanza sobre los sueños e interpretación. Es algo que él realmente caminó. De hecho, lean sus libros. Pero cuando comenzó a ministrar mucho sobre los sueños, me hizo mirar, estoy teniendo sueños, Dios me está hablando. Y empecé a prestar atención a los sueños que estaba teniendo en ese momento. Y esto es muy clave. Si eres un soñador, como lo es Landon, alguien que no sueña mucho, pero quiere sueños, empezamos a orar y preguntarle a Dios, Dios, ¿podrías hablarme en los sueños? Y es increíble, pero a él le pasó, empezó a tener sueños de vez en cuando. Estaba emocionado, pero lo cierto es que oró y se lo pidió a Dios. Él estaba buscando esos sueños. Así que, sí, ¿esto responde a tu pregunta? Sí, entonces tú ya estabas teniendo sueños incluso antes de llegar al Señor, lo cual confirma que hay muchos otros casos, por ejemplo, el faraón o Nabucodonosor tenían sueños de Dios y ni siquiera caminaban con Dios en aquel momento. Una persona no necesariamente tiene que caminar con el Señor para oír de Dios, aunque esto no necesariamente valida ni quiere decir que están salvados o están bien con el Señor. Pero luego tú trajiste algo muy importante. Fuiste expuesta a las enseñanzas y te volviste consciente de que Dios nos está hablando a través de los sueños. Y resaltaste algo sobre tu marido, que es que tú querías estar también siguiéndolo. ¿Qué pasa con las personas que no son naturalmente soñadoras y no sienten esto cada solamente algunos meses y tienes que orar por eso, tienes que buscar el rostro de Dios y quizás conseguirte una funda de almohada que diga, Señor, habla? Así es, ¿sabes? Lo acabas de traer. Creo que algo clave es que el faraón y otros hombres que no son de Dios, que han tenido sueños, necesitaron intérpretes de sueños, personas que estaban habilitadas para interpretar los sueños porque tenían una relación con Dios. Los cristianos piensan que si sueño, entonces necesito un intérprete de sueños que me diga qué es lo que quiero. Y estos hombres no tenían relación o intimidad con Dios, así que Dios usaba sus sueños para despertarlos porque no estaban oyendo, ministrando o temiendo al Señor. Muchos de nosotros cuando soñamos es como que llegamos a esta cosa mística de que Dios nos está hablando en los sueños y ahora tengo que descifrar qué es lo que significa y yo no soy tan espiritual como para decodificarlo, no tengo el don de la interpretación de los sueños, así que no administramos los sueños y esta es una forma de ser indiferentes a la palabra de Dios y Él va a dejar de hablarnos en sueños hasta que administremos esto. Así que quiero ser más clara. Si tú crees o eres cristiano y estás teniendo sueños, no necesitas un interpretador de sueños para que te diga qué es lo que esos sueños significan, porque los sueños están para acercarnos a Dios y tener una relación más cercana con Él y más íntima. Así que cuando tengo un sueño con Él y no sé qué significa, adivina, voy hacia Dios, voy a buscar a Dios y decir, ¿qué significa este sueño? ¿Qué tratas de decirme? Y eso es hermoso porque es lo que Dios quiere. Como una novia, el novio quiere acercar más a su novia y esto les dará más intimidad, conversaciones, administrar, cuidar su voz y su corazón y el planeta. Así que es otra cosa hermosa acerca de los sueños. Y es realmente poderoso como tú resaltas sobre por qué estas personas necesitaban interpretación porque no tenían guía, no tenían una conexión directa con el Señor. Y el Señor, si bien les envía ese mensaje, es casi como si estuviera codificado. Había una contraseña. Alguien que conociera al Señor tenía que revelarlo, porque muchas enseñanzas de la New Age proveen alguna clase de interpretación de los sueños. E incluso algunos cristianos ponen sus sueños en ChatGPT o Google y tratan de obtener una interpretación. Esto significa esto, y no estoy en contra de tener alguna clase de intuición, pero creo que es realmente importante tener alguna clase de información sobre esto, pero en realidad deberíamos enfocarnos en madurar nuestra relación con Dios y usar estos sueños como un modo de acercarnos al Señor.
en vez de depender de la interpretación de los hombres. Y tú has hecho alusión a algo de que si nosotros no cuidamos estos sueños, entonces el Señor dejará de hablar. Tú mencionaste que cuando tenemos un sueño vamos al Señor. ¿Hay otros modos en los cuales tú personalmente cuidas estos sueños? Sí, la primera cosa que tienes que hacer cuando tienes un sueño es escribirlo. No importa si estás en medio de la noche o a la siguiente mañana, quizás te lleve más tiempo, pero algunas personas tienen diarios de oración o de sueños que son geniales para escribir, o puedes hablar por teléfono mientras te preparas y lo grabas en una nota, lo tienes y luego lo escribes. Pero escribe tu sueño. Por ejemplo, lo vemos con los sueños de Daniel. Hoy vamos a aprender y administrar los sueños de Daniel, que están escritos hace miles de años, porque escribió. Muchos sueños toman mucho tiempo para verlos materializados. Entonces, si no los escribimos, ¿cómo lo haremos? Sueños de hace 10 o 15 años, ¿cómo los recordamos y los olvidamos? Así que lo primero es escribirlos. Lo segundo es preguntarle a Dios por el don de la sabiduría. Y entonces, esto es todo un tema, ¿no? Creo que mucha gente piensa que necesita el don de la interpretación de los sueños. Y la Biblia no habla de este regalo del sueño, habla de los dones del Espíritu. Y los dones del Espíritu, bueno, uno es la sabiduría y distinguir entre espíritus. Y es interesante cómo José y hasta Daniel interpretan sueños, y los reyes de ese tiempo lo decían. Se les reconoce la gran sabiduría y discernimiento que había tanto en José como en Daniel. Y así fue en realidad, esa fue su relación íntima con el Señor. El faraón dice, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Hay una relación personal con la intimidad del Señor en la que el Espíritu Santo permaneció, y luego los dones del Espíritu, la sabiduría y el discernimiento. Esa fue una activación para que la sabiduría sea en realidad del Señor y no del hombre. Pero esa sabiduría del Señor es lo que trajo esas interpretaciones de los sueños. Así que la segunda forma de administrar tus sueños es pedirle a Dios el don de la sabiduría. Dios Padre regala esto a sus hijos. Y lo tercero es definitivamente someter tus sueños a un espíritu lleno. Cristianos, amigos, familiares, pastores, líderes de su iglesia. Esto nos lleva a un hierro que se afila con otro hierro. Mucha gente es un poco inmadura, quizás en su relación con el Señor o administrando sus sueños, los que están teniendo. Entonces, tal vez la interpretación es errónea y comienzan administrando un sueño por accidente y no sabiendo. Bueno, esto pasó muchas veces con mis hijos espirituales e hijas, incluso en mi propia vida. Tuve un sueño y pensé que significaba algo diferente y causó estragos en mi vida hasta que conseguí la verdadera interpretación del sueño. Cuando sucede esto, sueños de Dios que tendré, yo se los entrego a otro pastor espiritual o un líder en mi vida. Aunque me sienta muy confiada en que el Espíritu Santo estaba hablándome, yo igual comparto ese sueño con otra gente de mi vida, porque me harán responsable de cumplirlo y ponerlo en práctica, y también me darán el significado de los sueños. Wow, eso es muy poderoso. Y también es muy práctico. Cómo la gente puede cuidar sus sueños. Has hecho alusión también a veces a que puede haber malas interpretaciones de los sueños, pero podríamos conocer las bases de cómo los distintos tipos de sueños funcionan, qué tipos de sueños hay y cómo los diferenciamos de los sueños normales. Sí. Las categorías principales serían que tengas sueños de Dios, donde obviamente Dios y Él te está hablando en el sueño. Luego los sueños demoníacos, que son oscuros, que es lo que podríamos descomponer. Pero muchas veces la gente se equivoca porque el enemigo no aparece así como una horca y dice, hola, soy yo, estoy aquí para tentarte, un sueño demoníaco. No, quiere sonar como Dios, quiere verse, se disfraza como la luz. Y eso, ahí mucha gente empieza a administrar un sueño demoníaco pensando que es del Señor cuando no lo es. Es para causar estragos en tu vida. O también hay sueños del alma, y eso sería una tercera categoría donde están las maldiciones generacionales de tu vida, luchas, debilidades y miedos que tienes. Y esto es mucho tiempo, una categoría que llamaríamos sueños de pizza también. Quizás tuviste estrés ese día, llevabas cargas y estás soñando eso y ya está.
produciendo sueños a partir de las cosas, pesos, ¿Y preocupaciones cómo de la tú vida. separas los sueños demoníacos? Creo que son más fáciles incluso estos de identificar de los sueños de Dios. Pero ¿cómo identificas los sueños del alma de aquellos que son de Dios? ¿Los escribes, esperas, se lo comentas a gente en tu vida? ¿Es casi lo mismo que harías con un sueño de Dios? Sí, tengo un gran ejemplo. Hubo una vez donde tuve un sueño. Yo estaba en un año sabático. Tengo un sueño en el que voy a predicar sobre el escenario un domingo por la mañana. Y cuando voy a ministrar, no tengo palabras, no tengo sermón, no sé qué decir. Y de repente me siento extremadamente avergonzada, horrorizada, humillada. Y tengo el pensamiento, ¿cómo te atreves a pisar esta plataforma sin preparación? Ese fue el pensamiento que tuve en el sueño. Así que, avergonzada como estaba, salí de la plataforma y ahí me desperté del sueño, con el corazón latiendo y pensando que esta es una advertencia de Dios, que tengo que asegurarme de estar preparada cada vez que me subo a la plataforma, teológicamente, sonido, ya sabes, cada punto, todo, Vlad. Así que el próximo año, cuando volví a trabajar, me machacaba a mí misma por cada sermón, horas y horas de estudio, buceo. ¿Qué opinas de esto? Llamando a diferentes teólogos, es decir, hasta el punto en el que me doy cuenta que cada sermón es un peso tan grande que empiezo a pensar, creo que no quiero predicar más. Le diré a mi marido que me saque del calendario de predicación. Y yo me di cuenta con ese pensamiento, espera, Dios no me daría un sueño que me persiguió durante un año entero, causándome mucho estrés. Y entendí que ahora sí estoy llamada a predicar el Evangelio. Sería desobediencia a Dios si sigo caminando este sueño. Así que finalmente hablo con el Señor y le digo, Dios, ¿este sueño fue tuyo? Y no oigo nada hasta que recuesto la cabeza sobre mi almohada esa noche. Al segundo que me dormí, escuché el Espíritu Santo y me dice, ese no fui yo, ese fue un sueño estresante. O lo que yo consideraría como un sueño de alma. Para mí personalmente, yo sé mi debilidad, soy perfeccionista. Así que no, en nombre de Jesús, ya no, estoy luchando contra ello, ya no lo soy. Pero luché a través de la mentalidad perfeccionista. Esto sería un gran ejemplo de un sueño del alma, de algo que estoy presentando al Señor, no en mi fuerza y no por mi poder, sino por su poder y su autoridad de lo que estoy logrando, donde tomé un sueño del alma y pensé que era de Dios. Y esto es, ¿qué es lo que tenemos que discernir? Bueno, los diferentes tipos de sueños se encuentran conociendo la naturaleza de Dios. Si tienes una relación personal con Dios, cuanto más lo conozcas, más lado, su voz, su compasión, o incluso cuando te está condenando, no es para condenar, no es para separar, no es para causar un temor carnal o mundano, miedo, ¿verdad? Tememos a Dios en honor y con reverencia, pero no con temor que nos separa o que nos condena. Y así todos, si de repente empiezas a sentir a partir de un sueño un aroma de sentimientos que no son de Dios o de la naturaleza de Dios, no es de Él. Y así también algunas personas tendrán sueños sobre los miembros de la familia, sus cónyuges, y ellos piensan, esto es discernimiento de lo que están pasando ahora mismo. Bueno, ¿está causando división en tu matrimonio? ¿Rompió la confianza en tu matrimonio? ¿Nunca te había pasado? Y esta intuición generó división en tu matrimonio porque eres persecuta, porque crees que eres perspicaz. Entonces, el sueño de Dios se va a unificar, va a sanar, empoderar, va a exponer la oscuridad y darte autoridad sobre ella. No va a dividir, dañar o perseguir. Así, sabiendo la naturaleza entre el enemigo y Dios, y nuestra carne y el espíritu. Eso nos ayuda a reconocer la diferencia. Es eso como la frase que tú acuñaste de falsas interpretaciones de sueños. ¿Sabes? Cuando la gente salta demasiado rápido a una conclusión. He tenido varios casos escuchando esto, donde, por ejemplo, había un sueño de, hey, mi esposo me está engañando. Y por ese motivo ahora sospechan que haya algo mal, que hay una línea muy fina entre quizás Dios advirtiendo, exponiendo, y de hecho, algunos de tus miedos entrando en ese sueño y
si está llevando a esa división, si está llevando a confusión y no hay paz. A ver, a veces los sueños de Dios pueden también dar miedo. ¿Lo dirías? Sí, absolutamente. Tengo sueños sobre los deseos de forma bastante consistente y así que creo que algunas personas piensan que las serpientes, ¿sabes?, son los que pueden ser un símbolo de brujería y creo que algunas personas se despertaban y pensaban, Dios mío, esto es un demonio, un sueño demónico y la verdad es que Dios puede usar sueños intensos para mostrarnos estrategias o ataques del enemigo justamente para prepararnos. Entonces, otra cosa importante, hablamos de Dios, de su naturaleza. Otro ejemplo sería que algunas personas tienen sueños que son extremadamente perversos, casi como pornográficos, donde realmente ven partes del cuerpo y cosas así. Dios no nos va a dar un sueño pornográfico. No va a hacer eso. No está en su naturaleza. Él es justo, puro y santo. Pero tuve un sueño que fue llamado el sueño de la impiedad. Y yo predico un sermón sobre la santidad y su llamado. El Señor me da este sueño en el que me llevan a Skyrise. Y cuando entro, pienso, voy a una fiesta de cumpleaños de un joven adulto de nuestra iglesia. Y cuando llego, veo que es un altar moderno de Baal. Y en lugar de mesas había como cabinas con hombres en diferentes poses sexuales. Y yo era llevada como en una plataforma que se movía a través de esas cabinas y mi corazón estaba abrumado y yo no había visto esas partes del cuerpo, pero tenía como un entendimiento espiritual y sabía qué era lo que estaba pasando y qué era lo que pasaba. Y cuando voy a salir de este lugar, bueno, por falta de tiempo no voy a contar todos los detalles, pero cuando bajé para salir de este altar moderno de Baal, veo a una familia de la iglesia entrando con sus hijos para ir y asistir. Y yo digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen aquí? Tienen que salir. Tus hijos no pueden. Y ellos dijeron, no, esto es normal, aquí venimos siempre. Este fue un sueño intenso que tuve y señalo los detalles que yo no vi, pero entendí que Dios me estaba dando un mensaje de cómo Satanás estaba atacando a la iglesia. Hay una enorme diferencia entre las personas que tienen sueños pornográficos o incluso cuando nos despertamos excitados. Dios no nos da sueños que nos lleven a la impiedad o algo así, sino que nos da sueños intensos para acercarnos a Él y a la santidad. Eso es bueno, es una gran distinción. ¿Y cuánto de la palabra de Dios, de basarse en la palabra de Dios, toma un rol en interpretar nuestros sueños? ¿Y cómo prácticamente usas la Escritura para confirmar si un sueño es de Dios? Tú mencionaste la naturaleza de Dios, que cuida todo. ¿Hay algunas otras maneras prácticas en las que tú pones a prueba el sueño por la Escritura? Sí, hay muchas maneras y esta es otra manera en la que Dios nos atrae hacia Él y a su palabra. Por ejemplo, un hijo espiritual de la casa, y este último domingo, me trajo un sueño. Y en este sueño, él está recogiendo armas de guerra en su patio trasero. Fue un sueño recurrente. Y de repente aparecía una serpiente blanca gigante que se acercaba a atacarlo. Y él sabe que tiene autoridad sobre esa serpiente y va a sacarla. Pero la serpiente sabe sus intenciones. Entonces trata de sacarlo a él. Tienen un enfrentamiento y él se da cuenta de que tiene autoridad sobre esto. Algunos pueden asustarse y pensar que es una pesadilla, pero no lo es. Dios te está enseñando que tienes autoridad sobre la brujería. Las serpientes, por ejemplo, Génesis, Adán y Eva, la serpiente que les dijo, Dios te salvó. Esa brujería es la que quiere confundirte ante la palabra de Dios. Quiere que desconfíes y confundas la palabra de Dios para que seas desobediente o infiel a Dios. Lo repite en Hechos 16 con el espíritu de adivinación, que es la palabra para pitón. Y la muchacha que tenía el espíritu de adivinación, ¿verdad? Ella viene, ella quiere estar en la misma plataforma que Dios. Está compartiendo sonidos que parecen ser la verdad. Estos dioses vienen, o estos tipos vienen predicando el camino de la salvación. ¿Y qué? Cuando Pablo y Silas están fuera de la ciudad, toda la atención de la gente está en ella y sus palabras se convierten en discípulos de brujería. Entonces,
Bueno, ¿cuál era tu pregunta original? No quiero irme por ¿Cómo las ramas. terminó este sueño? ¿Cómo interpretaste Ok. el sueño de este hombre? Bueno, serpientes. Tienes que llevar esto a la palabra de Dios. ¿Se parece a las serpientes de la palabra de Dios? Muchas veces es brujería. Bueno, a eso se parece. Entonces, se da cuenta, ok, Dios me está llamando a sacar un espíritu o una fortaleza. Tal vez esté en su familia porque está en su patio trasero. Tiene que buscar a Dios y preguntarle por esa revelación. Lo interesante, lo que pasa es que era blanca. Vemos en Apocalipsis la novia y Cristo. Hay muchas reminiscencias. Él viene de vuelta para una novia que se viste de blanco y en lino brillante. ¿Y qué es esta serpiente? ¿Cuál es la fachada? La fachada similar con el sueño anterior. Viene como Satanás disfrazado de luz o de pureza, para que no veamos ni entendamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios en los tiempos finales en los que nos encontramos ahora. Habrá falsos profetas, falsos profesores que están operando en brujería. Esto es algo que estamos ministrando nosotros. Ahora uno de nuestros empleados y los hijos espirituales tienen este sueño. Lo que Dios nos está dando es autoridad para ver el espíritu, llamarlo y tomar autoridad sobre él. Entonces es realmente importante que nuestras interpretaciones de los sueños sean bíblicas. Algunos pueden decir, ay no, pero tuve un sueño y yo era un chico y quería casarme con mi novio porque tenía un sueño en el que me casaba con mi novio. ¿Dios está de acuerdo con la homosexualidad? Eso no es Dios. Su palabra no lo respalda. Así que, sea cual sea la interpretación, si escuchas un sueño desde la palabra de Dios, te dará respaldo y soporte. Eso está tan bueno. Y creo que sería muy distinto si un sueño es de una persona siendo asesinada por una serpiente. Es muy distinto, porque luego eso se vuelve casi en una pesadilla, un ataque, a diferencia de que tú estás atacando a una serpiente. O a veces hay muchas personas llamadas al ministerio de liberación o llamadas a la guerra espiritual, que comienzan a verse a sí mismas entrando en guerra espiritual en sus sueños y luego, unos días después o meses después, o algunas personas años después, comienzan de hecho a caminar en ese ministerio más frecuentemente. Y no solo porque una serpiente aparezca en tu sueño no quiere decir que seas atacado. Probablemente quiere decir que Dios te está revelando estrategias de cómo atacar al enemigo. Pero por cierto, si estás siendo mordido, te levantarás con arañazos. Creo que fue Tucker que compartió un video donde él estaba hablando que se despertó en la mañana sintiendo que alguien lo estaba arañando. Esto es una historia distinta. Esto no es solamente Dios advirtiéndote. Debes buscar liberación. ¿Qué dirías, Heather, a alguien que de hecho está experimentando pesadillas recurrentes, sueños perturbadores que son demoníacos en su naturaleza, que se despiertan gritando o llorando, confundidos? Y es algo que parece que va más allá de algo del alma, que está paralizándolos. Sí, voy a decir que tú puedes tener encuentros espirituales, tanto de un sueño demoníaco o de un sueño de Dios. Es un encuentro espiritual igual. Así que creo que algunas personas no pueden creer que existan realmente estas manifestaciones o cosas. Y esto puede pasar en un sueño, es espiritual. Lo vemos en la palabra de Dios, que Salomón tiene este momento en el que todos predicamos sobre cómo Salomón, cuando Dios le pidió cualquier cosa que quieras pedir, sigue adelante y pide. Y él pidió sabiduría, porque Dios le dice, pide sabiduría, yo te daré riquezas y todo lo que necesites. De lo contrario, no lo pediste. No nos dimos cuenta de que esto era un sueño. Salomón está teniendo la conversación potencialmente más importante con Dios en toda su vida en un sueño, mientras duerme. Sin embargo, su espíritu, porque su espíritu está despierto y su carne duerme, su espíritu guía. Él le responde a Dios con sabiduría y honrando a Dios. Y lo que vemos es la respuesta real del Señor, la manifestación de ello en su vida cotidiana, donde Dios le da sabiduría, que se convierte en famoso en toda la tierra de todos los tiempos y todo lo que Dios le prometió. Así que, ya sea real o un tipo positivo de manifestación demoníaca o no, personalmente hace años, tal vez hace 15 años,
Yo estaba siendo asfixiada por un demonio en un sueño. Y me pasó, estaba durmiendo en la misma habitación con mi hermano que me oye luchar. Y en ese momento comienza a orar. Y con la palabra que logro salir es Jesús. Y sale de mi lengua y la cosa va y sale y entra en el armario. Estaba luchando con un demonio en mi sueño y luego tengo una manifestación real de ello en la vida real. Así que de nuevo, estos son encuentros espirituales verdaderos y le pedimos a Dios que nos hable. El Dios que creó los cielos y a la tierra nos está hablando. Mientras dormimos, los demonios hacen lo mismo. Entonces, si tienes sueños demoníacos recurrentes, es importante que te involucres nuevamente espiritualmente. Y esto es importante. Otro sueño que tuve, recuerdo que tenía muchos sueños recurrentes. Este fue probablemente hace 15 años. Fue un momento extremadamente traumático en mi vida. Luchábamos contra el espíritu de Jezabel y fue un evento muy traumático. Durante 2 años tuve sueños que me atormentaban. Llamé a Juan Pablo, el asistente de Jackson, que también recibió el regalo de los sueños. Empezamos a orar, suplicamos la sangre de Jesús, y esto es muy importante. El sueño se detuvo después de esto. La Biblia dice que damos fruto al mantenerse en arrepentimiento. Yo realmente, si miro hacia atrás, esta vez fui víctima del espíritu de Jezabel que estaba acusándome y atacándome. Pero el pueblo de Dios pereció sin falta de conocimiento. Aún estaba bajo un espíritu y se asoció con él sin darse cuenta y se estaba manifestando en mis sueños. Normalmente no pensaría que tendría que arrepentirme, soy una víctima. Sin embargo, en el teléfono empiezo a arrepentirme por el compromiso, la sumisión y la asociación con este espíritu que comienza a romper los lazos que tenían autoridad sobre mis sueños. Y a medida que me arrepiento, en el teléfono empiezo a orar y a suplicarlas por la sangre de Jesús. El sueño se detuvo. Nunca volví a tener otro sueño desde entonces. Y creo que muchas veces oramos, tomamos la comunión, son cosas importantes. Tomamos la comunión, imploramos la sangre de Jesús, la más alta autoridad. Pero también hay arrepentimiento por todo lo que trajimos o si hubieron pecados de nuestro pasado. Así que le damos nuestra vida a Dios, dijimos, ven a mi corazón, Jesús, sé mi Salvador. Pero nos olvidamos de arrepentirnos por las cosas viejas que aún viven en nosotros. ¿Por qué aún tengo sueños de cosas sexuales con novios anteriores? Dejaste de arrepentirte por ese pecado, de lo que hiciste. A veces esos sueños son un recordatorio de una pausa, de tener un momento con el Señor y de arrepentirse por las cosas del pasado. Sin arrepentimiento, esos sueños no pararán. O romper ciertas ataduras del alma. O conozco gente que de hecho tiene cosas en sus casas que son básicamente ítems de brujería, como por ejemplo atrapasueños. He notado cuando oré por personas que tenían hijos, que tenían quizás pesadillas muy aterradoras y se despertaban temblando y todos transpirados. Y miras su cuarto y ves que hay un atrapasueños. Eso no está atrapando sueños, eso está simplemente liberando sueños demoníacos. Entonces caminar en rectitud y santidad ayudaría muchísimo. Heather, ¿podrías orar para gente que está viendo esto y que quiere escuchar de Dios en sus sueños? Definitivamente no eres solo una persona que camina en esto, sino que tienes esta gracia y creo que la gente al escucharte abre sus ojos y está siendo expuesta a esto. E incluso yo al escucharte estoy pensando en todas estas personas en la Biblia de las que leemos y a veces nos salteamos. Pensamos que audiblemente oyen al Señor cuando José tuvo el sueño. El faraón Nabucodonosor, incluso José, el padre, el marido de María y el ángel que viene en el sueño y le dice a José, hey, debes irte. Imagina tener un sueño en la noche, hey, tienes que irte, mañana en la mañana tienes que empacar, despertar a tu familia y decirles, hey, nos vamos a un estado distinto. ¿Por qué? Porque tuve un sueño. Las personas en la Biblia, en ese mundo, le prestaban atención a sus sueños mucho más. Creo que nosotros, los occidentales, tratamos a los sueños como si fueran correo chatarra. Hacemos, lo tiramos a la basura, no prestamos atención y muchos
tenemos la Biblia. Dios ya no habla más así y si lo hace no es importante. Y simplemente no nos habla así. Sin embargo, en la Biblia que leemos, todas estas personas por las que estamos inspiradas y a los que le prestamos atención, ellos realmente le prestaban atención al Señor cuando estaban despiertos, pero también al dormir. ¿Podrías orar por la gente? Y si tienes alguna exhortación de cómo ser capaces de oír al Señor. Realmente me interesa ahora tener una de tus cubre almohadas. Sí, puedes hacerlo, hazlo. Tú y tus hijos también. Les ¿Sabes dónde encantará. las venden o las hicieron a medida solo para su casa? Sí, bueno, las hicimos a medida. Tienen cosido la frase, háblanos Señor, tus siervos o sirvientes están soñando en cada una de tus almohadas. Y en serio, nos genera expectativa de que Dios Eso es nos va a todo. hablar esta noche. Yo digo, bueno, es una idea increíble. Y quizás no es algo necesariamente sobre el cubre almohadas. Creo que se trata de un recordatorio antes de ir a dormir. Hey, no voy simplemente a dormir para descansar. Voy a dormir y en Dios mi espíritu no estará durmiendo. Y esto es un momento para que el Señor me hable. Como tú mencionaste con Salomón, su vida fue cambiada. Su encuentro con Dios cambió cuando él dormía. Y es simplemente increíble. Sí, y gracias a Dios José no estaba como, hey, ese fue un sueño de pizza, ¿verdad? Con salir, huir. Eso creo que muchos de nosotros nos lo sacamos afuera, como dijiste, es correo basura. Es una buena manera de decirlo. Así es como vemos nuestros sueños y el Espíritu Santo nos empieza a despertar para que prestemos atención. Y lo bello es que cuanto más atención pongamos, más nos va a hablar en los sueños. Y eso es enorme porque cuando respondemos a su voz y obedecemos, dice, aquí hay un hijo o una hija. Ellos valoran mi voz. Ellos valoran estos sueños. Voy a conservarlos hablándoles. Como por ejemplo en la parábola de los talentos, que vinieron y multiplicaron. Él dijo, voy a confiarte más. Y así funciona, de esa misma forma con los dueños y con la voz de Dios. Por ejemplo, en Hechos 2:17 dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que nos dará visiones durante el día, en el día como en los sueños, o sueños de noche que nos van a hablar. Así que Espíritu Santo, yo te pido por cada uno que está escuchando que como dices en el capítulo 2 de Hechos, van a volverse vivos en su vida, que van a valorar lo que tú valoras y que tu valor y tu voz va a hablar a través de ello, de día o de noche. De hecho, rezamos ahora como rezo cada noche con mis hijos, como rezo cada domingo a la mañana con nuestra congregación en la iglesia. Tu congregación y tu gente, Dios. Rezamos lo que Samuel rezó. Háblanos, Señor. Tus sirvientes están escuchando. Señor, oramos para que esto sea un decreto y una oración de tu pueblo todos los días y cada noche. No vamos a buscar nuestras formas, lo que es correcto a nuestros ojos. Dios, buscaremos lo que es correcto en ti, en tus ojos. Realmente buscaríamos justicia en este día. Padre, tú confiarías a tu pueblo una vez más con sueños de tamaño divino en la tierra. Padre, te pido que vayas a darnos sueños que rompan las ataduras de personas y familias. Danos sueños que traigan libertad a adolescentes y a sus hijos. Padre, nos vas a traer sueños que van a entrar en conflicto con nuestras formas y las cosas que administramos en nuestra vida, que tratamos de lograr con nuestras propias fuerzas. Señor, te pido que cuando comiences a dar estos sueños, los sueños de Dios se vuelvan más apasionados por ti y tu reino. Señor, te pido que le des sueños a la gente que los acerquen más hacia ti, que les genere una relación mucha más íntima contigo. Padre, te pido en este día y esta hora que tu iglesia sé que tendrá más hambre y sed de tu presencia y que estamos dispuestos a complacerte más que nunca. Señor, rezo para que puedas encontrarte con ellos en ese lugar de hambre y sed, que les des sueños y visiones en estos días. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te agradecemos por tu espíritu, por tu sabiduría, los dones del espíritu, por distinguir los espíritus. Padre, tu pueblo desea estos dones.
Derrámalos incluso ahora, Padre. A los que escuchan les ruego. Ruego porque empieces a despertarlos, a esos espíritus, Padre, que comiences a liberar ese don de sabiduría y discernimiento y distinción entre espíritus. Lo que no sabían ayer, de repente lo saben. Y eso es porque se acostaron en la sabiduría del monaguillo desde tu trono. Aquí tus siervos, escuchando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para aquellos de ustedes que están viendo o reviendo esto, tenemos links abajo donde pueden escuchar el sermón de la pastora Heather sobre los sueños y también otras enseñanzas e incluso música para acompañar a la gente a quedarse dormida, para romper pesadillas también. Heather, ¿podrías compartir un poco de tu pasión, incluso la remera que estás usando en este momento, sobre la Justice Residency? ¿Qué está haciendo Dios sobre esto? Quiero que más gente lo conozca. Gracias. Bueno, son dos organizaciones que creo que empezaron con visiones y sueños como ustedes. No lo estaría haciendo si no hubiesen empezado con visiones y sueños y Dios les hubiese hablado. Así que las miro como Él. Pero la Justice Reform es una organización que yo administro, lucha contra el tráfico de humanos, la esclavitud moderna, y es el hogar de restauración más grande de los Estados Unidos para víctimas rescatadas de la trata sexual. Se llaman The Justice Residences. Estamos en una gran batalla hace muchos años. Ganamos y comenzamos la construcción el 9 de mayo. Es algo muy emocionante. Pueden visitar justicereform.com para obtener más información y ser parte de ello. Y luego Ciudadanos por la Vida, esta es la otra organización. Es un movimiento pro vida que estamos decretando en junio. Nunca creímos que sería el mes del orgullo. No es el mes del orgullo. No lo aceptamos. Me encanta que el Pentágono lo haya suspendido. Pero creemos y decretamos que junio es el mes de la vida y es el mes en el que Dios revocó el caso Roe contra Wade. Así que cada junio lanzamos marchas de Ciudadanos por la Vida, Citizens for Life, en todos los estados de Estados Unidos. Visita citizensforlife.com para ser parte y encontrar una marcha cerca tuya, orar y recuperar ese territorio en tu estado, porque creemos que cada estado será pro vida y no nos detendremos hasta que eso suceda. Vamos, increíble. Bueno, vamos a dejar los links justo debajo de este video. Y pastora, te agradecemos tanto por tu tiempo y por compartir estas enseñanzas y contarnos sobre tu relación con Dios. Amén. Gracias por invitarme. Estuvo muy lindo. Bendiciones. El avivamiento no es simplemente una sensación, es una acción. A través de nuestro ministerio, el avivamiento se ve así. Más de 280 millones de vistas se han alcanzadas a través de nuestros 3 canales de YouTube. Más de 2 millones de planes de lectura bíblicos se han completado. Hay misionarios empoderados a traer el Evangelio a los rincones más lejanos del planeta. El avivamiento se ve construyendo hogares en los Amazonas, alimentando a los hambrientos en Myanmar, discipulando estudiantes en todo el mundo gratis. Si Dios está moviendo tu corazón, quiere invitarte a hacerte socio de nosotros. Veamos almas salvadas, iglesias despertadas y naciones transformadas juntos. Cliquea en el link abajo y únete al movimiento del avivamiento hoy al hacerte socio de este ministerio.